Después que los radicales musulmanes que están a las puertas de Bagdad dijeron haber matado a 1.700 soldados iraquíes y difundieron imágenes de masacres contra civiles y militares, Estados Unidos advirtió que considera varias opciones para detener a los insurgentes, entre ellas bombardear sus posiciones con aviones no tripulados drones. En entrevista con Yahoo News, el secretario de Estado John Kerry no descartó una colaboración militar con el gobierno de Irán para luchar contra los yihadistas. Sin embargo, solo horas después, el Pentágono aclaró que no había conversaciones concretas con Teherán ni la intención de tenerlas. Otras fuentes dijeron que el representante de Estados Unidos en las conversaciones sobre temas nucleares con Irán podría abordar el asunto paralelamente. Las contradicciones sobre el tema también llegaron a los legisladores republicanos. Mientras el senador Lindsey Graham declaraba ayer que se debía hacer todo lo posible por evitar la caída de Bagdad, incluso negociar con Irán, el también senador John McCain afirmaba que ese sería el colmo de la locura. Estados Unidos ha evacuado parte de su personal de la embajada en Bagdad. Unos fueron llevados a Amán, la capital jordana, y otros a consulados estadounidenses en ciudades de Irak que no están bajo el asedio de los radicales. Vamos a analizar el tema. El señor Joseph Hagi es un experto en lo que es este mundo del terrorismo, de la insurgencia. Señor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Igualmente. Nos acompaña desde Tampa el general retirado del Ejército de los Estados Unidos, Héctor Pagano. Un placer, señor. Un honor conversar con usted. Un placer estar contigo. Arranco con usted, general. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Es realista una, vamos a ponerle unas comillas bien gruesas, alianza temporal entre Estados Unidos e Irán contra los terroristas que están en Irak? Bueno, sabemos que se han suscitado conversaciones a nivel de nuestro Departamento de Estado y su Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo, en lo personal, no veo que vaya más allá de simplemente compartir opiniones y hablar al respecto, y no veo cómo podamos en estos momentos ir más allá con los iraníes. ¿Qué me dice usted, Joseph, por lo que...? Yo estoy de acuerdo porque entrar la guerra de Irak, Estados Unidos, al lado de Irán, se está metiendo políticamente un aliado de los chiitas del Medio Oriente, va a crear una enemistad con todo el resto de los países que están en el Medio Oriente hasta el este de Asia. Entonces no puede Estados Unidos hacer esta alianza. Es más, en Irán no están de acuerdo todos, porque hay gente, el presidente Rouhani dijo que ellos están dispuestos a cooperar si lo pide el gobierno iraquí, pero hubo altas voces en Irán cerca ¿cómo se llama? La Guardia Revolucionaria, que ellos bajo ningún motivo pueden aliar con Estados Unidos. Vamos a ver algo de lo que dicen integrantes de los gobiernos de Irán y de Estados Unidos. Primero vamos a Irán. Solo cuando los estadounidenses entren en acción contra los grupos terroristas en Irak, será que Irán considere darle su apoyo. Ahí estaba el presidente de Irán. Mientras tanto, este fin de semana el secretario de Estado John Kerry estuvo precisamente también apuntando en esa dirección. We're open to discussions if there's something constructive that can be contributed by Iran, if Iran is prepared to do something that is going to respect the integrity and sovereignty of Iraq and the ability of the government to reform. General, ¿qué es realista en cuanto a participación estadounidense? Sabemos, por ejemplo, en términos de proteger, por supuesto, a los funcionarios de la embajada, que se está reforzando eso. Sabemos que hay movimientos navales importantes con un portaaviones, con 2 barcos lanzamisiles. Pero en términos realistas, eso no asusta a gente que está habituada a utilizar civiles como escudos, etcétera, etcétera. ¿Qué es realista desde su punto de vista? Creo que es realista considerar el uso de personal para ayudar a capacitar unidades del ejército iraquí. En el pasado, por ejemplo, nuestras fuerzas de operaciones especiales han trabajado para capacitar las fuerzas de operaciones especiales de Irak con muy buenos resultados. Me parece que esa conexión todavía se le puede dar uso y seguir trabajando con ellos. Me parece que también algo relacionado con proveer inteligencia que sea de uso para localizar al enemigo
Pero te puedo decir que en mi observación no creo que vaya más allá y que más allá de lo que se ha visto de 275 Marines que van simplemente a salvaguardar nuestras instalaciones, que vaya a significar ninguna entrada, como decimos, botas en el terreno en Irak. No creo que esta administración tiene el estómago para involucrarse a ese nivel, y no creo que la gente en este país esté dispuestos a apoyarlo. Lo que es realista es que estos terroristas, que por cierto, ¿cómo serán que están considerados extremistas por Al-Qaeda, que los corrió de alguna forma de la alianza que tenían formada en Siria, por ejemplo, puedan llegar a controlar Irak en el correr de las próximas semanas si se mantiene el tipo de avance que tenían en marcha? Peor desastre que ese no se me ocurre. ¿Qué piensa usted, general? Yo pienso que hay, en el típico caso de cada historia, hay dos lados de la moneda, hay dos lados de la historia. A mí me parece que estas personas que son miembros del ISIS, del Estado Islámico de Irak y de Siria, han hecho muy buen uso de los aparatos de presentar las noticias, los sistemas de información. Y en muchos casos he leído reportes que indican que sus áreas fuertes radican en sitios donde hay apoyo para ellos, ya sea por coerción o ya sea porque hay gente que evidentemente puede estar de acuerdo con ellos. Pero fuera de los lugares donde ellos tienen este nivel de apoyo, no se ha visto que hay una gran influencia de ellos. Entonces hay que tomar esto, a pesar de todo lo que se ha visto en las cadenas de información estadounidenses y en otros países, de mirar esto con calma, porque siempre se tiende a exagerar un poco. Joseph, mientras hablemos ahora vamos a estar mirando algunas de las imágenes que se han difundido de lo que habría sido una masacre de soldados iraquíes que se rindieron, cayeron en manos de este grupo terrorista. Y hay distintas versiones, unos hablan de por lo menos un par de cientos, otros hablan de tal vez un par de miles. 1700. La otra versión que de 1700. El número es difícil de comprobar ahora. Es cuestión, una foto demuestra 100, 150 cadáveres, pero lo que ellos están tratando es, para el consumo doméstico, mostrar a la gente para que les toma el miedo y que se rinden rápido. Como dijo el general, ellos a donde están establecidos, a donde tienen alianzas con los locales, ellos están bien fuertes y pueden, ahora el miedo que tenemos nosotros, que se apoderaron de lugares con aeropuertos, con armamento que era estadounidense para el ejército iraquí, y hoy la tarde está hablando que quizás se apoderaron de misiles Stinger, y el hecho de que anunciaron a finales del día que derrumbaron un avión iraquí, entonces parece que el punto de interrogación sobre los Stinger ya no es interrogación, ya es confirmado. Entonces, y para quien no esté al tanto, lo interrumpo un segundito, el Stinger es una de las armas más sofisticadas en términos letales contra los aviones. Exactamente, aviones y helicópteros. Todo tipo de aviones. Y esto es una capacidad que obviamente los pone en una circunstancia de mucha ventaja. Entonces, lo que tenemos miedo del punto de vista político, sociopolítico, es que esta zona, aunque no es grande, pero abre para reclutas del mundo entero. Tienen aeropuerto, pueden llegar, no tienen que cruzar ningún otro país. Hoy en Francia tuvieron que deportar, y el otro día deportan en España a personas que estaban reclutando yihadistas para que se vayan. La meta a corto plazo de este grupo es establecer el yihad, el califato entre Siria e Irak, pero a largo plazo, si llega a agrandar o a crecer este grupo, el califato en el globo, en la tierra entera, esta es la meta de los yihadistas en general. General Pagán, su análisis de lo que se avecina. Yo creo que las conversaciones van a seguir entre los Estados Unidos y otros aliados en la región. Realmente, yo creo que a mucha gente en Washington, D.C. le gustaría ver un esfuerzo regional donde se trata de encontrar una solución de países cercanos, vecinos, otros que tengan intereses así como los Estados Unidos. A mí me parece que este grupo va a seguir ejecutando ataques tipo terroristas, coches bombas y de esa índole, porque realmente no pueden montar una ofensiva más grande de lo que hemos visto, a pesar de que hay algunos reportes en las noticias que indicaran
que sí hay esa capacidad. Creo que esta gente van a seguir haciendo el tipo de ataque que constituye bajo riesgo para ellos y máxima oportunidad. Usted, por supuesto, es el experto militar general. Ayúdeme con esto. No solo habría que tomar en cuenta la capacidad militar de los terroristas, sino la incapacidad militar de los defensores, porque se han rendido básicamente sin pelear miles y miles de integrantes del ejército iraquí o han huido. Y hemos visto reportes de unidades que realmente no han actuado bien frente al combate, pero me parece que no es algo generalizado con las Fuerzas Armadas de Irak. Y te digo que me consta que hay unidades en el ejército que son muy capaces de enfrentarse a esta amenaza. ¿Qué me dice en términos, Joseph, de la posibilidad de que Bagdad esté en peligro? Yo, Bagdad no creo que caiga Bagdad en las manos de los grupos terroristas, quizás con carro bomba, con bombas suicidas, sí, la van a atacar, pero es difícil, como dijo el general, las fuerzas militares o el ejército iraquí, los que se rindieron, hay que tomar en cuenta, son en las zonas sunitas y son sunitas ellos mismos. Los ha distanciado por mucho tiempo el primer ministro Maliki de su gobierno, fue una venganza en contra de él, del tratamiento que le ha hecho él a estos sunitas. Después de que el general David Petraeus le ha entregado a 100.000 simpatizantes armados para que pueda controlar con alianza, fue el día que se fue David Petraeus con su ejército, con nuestro ejército, echó a todo el mundo a su casa, se quedó con 17.000 nada más, y este es el precio que está pagando él allá ahora. De otro modo, también la alianza con los países vecinos sunitas para controlar este crecimiento del radicalismo sunita es mejor que aliarse, mucho mejor, aliarse con Irán y entrar en una guerra religiosa entre sunita y chiita. Joseph, general, muchísimas gracias por acompañarme. Un gusto tenerlos aquí. Un placer. Muy, pero muy amables. Vamos a un